Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este proyecto Dosis Neuronal, un proyecto hecho en el ámbito de las neurociencias, la neurología y también para enfermedades neurodegenerativas, siendo educación médica para pacientes y familiares. El día de hoy me encuentro nuevamente con el Dr. Yamin Matuk, médico neurólogo, alto especialista en trastornos de movimiento, enfermedad de Parkinson y enfermedades neurodegenerativas, quien se encuentra en el Hospital Ángeles Centro Sur. La doctora Carla Pérez, especialista en geriatría, igualmente se encuentra en el Hospital Ángeles Centro Sur, aquí en Querétaro. Y la maestra Andrea Uribe, la doctora Andrea, es neuropsicóloga que también se encuentra en el Hospital Ángeles Centro Sur, aquí en Querétaro. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la enfermedad de Parkinson, hablando de un tema clave, el diagnóstico. Y bueno, muchas gracias por estar nuevamente aquí. Y bueno, antes de empezar, nuevamente tenemos algunas preguntas de nuestro público que nos ha estado escuchando en los 2 episodios anteriores. Y bueno, ¿se acuerdan que episodio anterior estábamos hablando de los síntomas no motores del Parkinson? Bueno, uno que llamó la atención en las preguntas era sobre los síntomas sexuales. En cuanto a la sexualidad, ¿cómo llega a afectar el Parkinson a los pacientes? Sí, en cuanto a la sexualidad, tiene toda la razón quien hizo esa pregunta. No lo tocamos por cuestiones de tiempo, tal vez ahí se pasó. Pero es importante decirlo que hay síntomas no motores relacionados con la sexualidad. Por ejemplo, uno de ellos es la disminución de la libido, ¿no? Que varios de los pacientes lo reportan. Otro que es muy frecuente es la falta de erección. Y entonces eh, les cuesta mucho más trabajo mantener la erección y por lo tanto mantener relaciones sexuales con sus parejas. Tocar este tema con los pacientes no es fácil en el consultorio, ¿no? Entonces, no sé qué experiencia has tenido y qué nos podrías platicar, André. La verdad, Carlita, perdón. la verdad es que yo sí lo toco, o sea, creo que hablando también de envejecimiento saludable, también es un tema tabú en los adultos mayores, pero la sexualidad en los adultos mayores existe. Tengo pacientes mayores de 80 años que son sexualmente activos y está bien y es algo importante para ellos. Su vida en pareja también, ya cuando están jubilados, mayores de 60, 65 años, pues es un tema importante. Y sí intento tocarlo en las consultas, a veces se presta, a veces no, a veces lo dejo para la segunda consulta, pero ustedes como pacientes siéntanse en confianza con el médico o para decirlo, para preguntar. Es algo que no necesariamente a los 60 años tiene que disminuir por la edad o 70, ¿no? Entonces pueden acercarse a nosotros, preguntarnos con confianza y pues nosotros también vamos a poner de nuestra parte y para saber qué podemos hacer para que tengan una sexualidad también buena. Y también es importante comentar que puede haber efectos adversos relacionados con fármacos para el Parkinson que estimulan la sexualidad tal vez de más. Entonces tienen hipersexualidad, por ejemplo. Y ahí, no sé, Andrea, si nos quieres platicar. O sea, justo también como la parte del tratamiento necesitamos tener como un total monitoreo de todos los síntomas porque necesitamos ver en conjunto con la parte de neuropsicología, geriatría y neurología cómo se va a ir modificando la dosis de acuerdo a la evolución. Entonces, hablar de temas tabús con adultos mayores a veces es un poco más, digamos, complejo porque justamente su educación pues no perteneció pues a la educación que tenemos ahora, que es un poco más abierta. Entonces toca hablarlo y normalmente el familiar siempre es el que nos refiere, ¿no? No sé si les ha tocado, pero el paciente no lo reconoce, la pareja o los familiares son los que refieren este tipo de conductas. Así es cierto. Sí, de acuerdo. ¿Cómo se realiza el diagnóstico en la enfermedad de Parkinson? ¿Hay algún estudio, alguna prueba o qué realmente necesita el neurólogo, el geriatra o también pruebas neuropsicológicas para poder determinar que el paciente tiene enfermedad de Parkinson? Bien, si quieren, inicio y le doy dando la palabra a mis compañeras para que todos vayamos tocando desde nuestras perspectivas, de nuestras especialidades, un poquito sobre cómo hacemos el diagnóstico. El diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, vale la pena decirlo categóricamente, es clínico. ¿Qué quiero decir? No hay un estudio que te diga que saliste positivo para Parkinson. No existe y podría decir, desgraciadamente no existe porque muchos pacientes quisieran tener esa certeza y los entendemos, pero no la hay. Lo que sí
es que en quienes consideramos que tenemos experiencia en pacientes con Parkinson y la formación para el diagnóstico, pues tenemos que tener la capacidad para dar un diagnóstico clínico. ¿Y esto qué significa? Que al yo escuchar al paciente, revisar al paciente, ver cómo son los movimientos del paciente y las características de los síntomas del paciente, con eso tengo la capacidad de dar el diagnóstico de Parkinson. Muchos pacientes en el consultorio dicen, doctor, ¿y no me va a hacer ni un estudio y ya con esto me dijo que tengo Parkinson? Pues sí, hay estudios que se pueden hacer para considerar al paciente con enfermedad de Parkinson u otras opciones. Sí, hay estudios que se pueden hacer, pero no para confirmar el Parkinson, sino para descartar otras causas u otras enfermedades más bien que se presentan muy parecidas al Parkinson, ¿no? Y tal vez voy a hacer algún comentario sobre estos estudios y luego vamos platicando qué experiencias han tenido ustedes en la consulta y cómo lo diagnostican ustedes, ¿no? Primero que nada, entonces, el diagnóstico es clínico. A ver, número 1, tiene que tener los síntomas cardinales que hablamos ya en podcasts anteriores. Tiene que tener síntomas motores como temblor, rigidez, inestabilidad postural y el que siempre debe estar acompañando a alguno de esos, la lentitud de los movimientos. Si un paciente tiene lentitud en los movimientos y temblor y rigidez, pues es que las probabilidades de que se trate de una enfermedad de Parkinson son altísimas. ¿Y por qué? Porque forma un síndrome, estos síntomas motores forman un síndrome al que le llamamos parkinsonismo, que se trata simple y sencillamente de estos síntomas motores o signos motores, ¿sí? Del que la enfermedad más importante que lo produce pues es la propia enfermedad de Parkinson, tanto así que lleva su nombre si quieren verlo así. Pero hay otras enfermedades que pueden producir ese síndrome parkinsónico, esos síntomas de lentitud, de temblor, de inestabilidad postural, de rigidez. Hasta les llamamos parkinsonismos atípicos, por ejemplo. Entonces, estos parkinsonismos atípicos son muchísimo menos frecuentes que la enfermedad de Parkinson, que es mucho más frecuente. Y efectivamente, cuando tenemos alguna duda como médicos especialistas, le decimos al paciente, mire, le voy a hacer ya sea una resonancia magnética para revisar si no se trata de otra enfermedad que simula o imita a la enfermedad de Parkinson. También, por ejemplo, podemos pedir una tomografía por emisión de positrones o un PET. La gente lo va a conocer más como un PET, ¿no? Con radiotrazadores diferentes. Sobre todo, pues tenemos uno que es el F-DOPA o 18F-DOPA y el 18FDG, ¿no? Que generalmente los pedimos juntos para ver si se trata de un parkinsonismo atípico con algunos rasgos por ahí característicos, ¿no? Pero cabe destacar, insisto, que no hay estudios de sangre y de imagen que nos digan, mire, usted es positivo para enfermedad de Parkinson. Entonces, número 1, pues el diagnóstico es clínico. Número 2, las pruebas que solicitamos con nuestros pacientes son para, ya sea confirmar que es Parkinson, porque la resonancia está normal, porque la tomografía está normal, o porque el PET sugiere, ¿no? Porque se ve ahí que se corta el paso de dopamina, vamos a decirlo así, ¿ok? Que sea Parkinson. O al revés, cuando tenemos dudas de que no sea Parkinson, pero se parece mucho, pedimos la resonancia magnética para ver si tiene algunos signos de otras enfermedades, o el PET o los PETs para ver si tienen alguna característica que pudiera decirnos que va por otro lado de una enfermedad que simula a la enfermedad de Parkinson. ¿Eso se me dio a entender? Sí, yo espero que sí. Y me gustaría preguntarte tú cómo lo ves. ¿Qué piensas de esto, Carla? Y nada más, déjeme, hago una acotación. Otra estrategia diagnóstica o que nos ayuda mucho en el diagnóstico es la propia respuesta al tratamiento. Claro. ¿No? El paciente con Parkinson, que sí tiene Parkinson, si responde muy bien al tratamiento, ¿sí? Les hablo de
muy bien, exageradamente bien. Prácticamente el paciente dice, doctor, me sentí radicalmente mejor. Eso también te ayuda a saber que sí es una enfermedad de Parkinson, ¿de acuerdo? Y bueno, adelante, Carla, a ver, ¿qué experiencia tienes sobre diagnóstico? ¿Qué ves en la consulta? ¿Qué te dicen los pacientes? Se frustran luego mucho los pacientitos cuando no tenemos pruebas específicas, ¿verdad? Adelante. Sí, es difícil no poder ofrecerles justamente una prueba que pueda decirles francamente es positivo o no. Y bueno, ante esta constelación de síntomas, el diagnóstico se vuelve complejo, por eso tenemos que apoyarnos muchas veces, la mayoría de las veces, en el especialista. Dentro de las enfermedades geriátricas o de los síndromes geriátricos como sarcopenia, fragilidad, caídas, se sobrelapan mucho de los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Entonces tenemos que ser muy minuciosos en la exploración física para llegar a un diagnóstico. En la consulta, muchas veces cuando me refieren, rigidez, o yo los veo, incluso yo los veo rígidos, o ya no se para porque está rígido, pero yo creo que es por la edad. Bueno, entonces los reviso, les hago pruebas, por ejemplo, de la mano, que abran, cierren, para saber si tienen lentitud en los movimientos de una manera un poco más objetiva. La rigidez también se evalúa de manera en exploración física. Y si queda duda, que muchas veces queda porque no sabemos si se cae o tiene debilidad porque tiene pérdida de masa muscular o porque tiene alteraciones en la presión o porque tiene alteraciones en el equilibrio. Entonces también el experto, que justamente me estaba comentando hace un momento que ven 7 pacientes en promedio con diagnóstico de Parkinson al día. Entonces, evidentemente en la consulta yo veo más misceláneo, muchas enfermedades, entonces pues mandarlo con el especialista también es algo importante para corroborar el diagnóstico, que nuevamente decimos es clínico. ¿Nos podrías, Carla, explicar un poquito qué significan los síndromes geriátricos? Ah, claro. Los síndromes geriátricos es un conjunto de características que van desencadenando los pacientes adultos mayores que les condicionan un envejecimiento patológico. Entre ellos puede estar el síndrome de fragilidad, que, bueno, usualmente se relaciona con la edad, pero no es tampoco inherente al envejecimiento. El síndrome de caídas, que también es un síndrome muy importante porque, como les decía en el episodio pasado, las caídas siempre son por alguna razón. O sea, la manera en la que caminamos y la marcha es algo de la evolución que involucra muchas partes del cerebro, muchas partes motoras, partes de coordinación que tienen que analizarse. Entonces, si un paciente tiene caídas frecuentes, puede ser desde un paraneoplásico, un síndrome paraneoplásico, hasta tener sarcopenia, o tener Parkinson, o tener otra enfermedad neurodegenerativa. Entonces, siempre tenemos que ser muy específicos en la valoración geriátrica para saber qué síndromes geriátricos tiene el paciente adulto mayor, que yo creo que los dividiría en dos, porque no es lo mismo un paciente adulto mayor de 60, 70, que es totalmente funcional, está en el pico de su vida, viajando por el mundo después de jubilarse, a un paciente de 90 años que a lo mejor es frágil, tiene muchísimas comorbilidades, es hipertenso, diabético, se infartó 2 veces, ha tenido 2 tipos de cánceres que sí me ha tocado. Entonces, o 3 incluso, y que sobreviven bien. Otros que están frágiles. Entonces, no es lo mismo abordar esta enfermedad de Parkinson en un paciente frágil que en un paciente que es totalmente funcional. Es cierto. Sí, es cierto. Estoy totalmente de acuerdo. Perdón. Bueno, un poquito la doctora Carla ya nos mencionó sobre algunas pruebas que realiza clínicamente, y me gustaría, antes de pasar con ustedes, doctor Yamil, algunas pruebas neuropsicológicas que nos ayuden también a darle un poco de seguimiento al diagnóstico de enfermedad de Parkinson, porque como ya lo vimos en el episodio pasado, pues no solamente es lo motor, ¿no? Sino también lo no motor. Entonces, me gustaría, doctora, que nos hablara un poquito de pruebas neuropsicológicas, y posteriormente me gustaría pasar con la escala de UPDRS que usamos mucho en la consulta. Entonces, adelante, doctora, por favor. Sí, claro que sí, Dani, gracias. Pues justo las pruebas neuropsicológicas van a complementar todavía más el diagnóstico y nos van a ayudar a tener un adecuado seguimiento en la evolución cognitiva. O sea, como se explicó, me parece que en el primer episodio, que no todos los pacientes van a desarrollar demencia.
¿no? Exacto. Pero hay un porcentaje que puede llegar a presentar deterioro cognitivo leve. Ahí dentro de los estudios van variando los porcentajes. Hay unos estudios que reportan en 20%, otros 35%, otros 50%. Entonces, para que nosotros sepamos exactamente qué le está sucediendo a nuestro paciente, tenemos que hacer pruebas neuropsicológicas del funcionamiento cognitivo o sea, general, ¿no? Su atención, su lenguaje, su memoria, su toma de decisiones, su planeación, su flexibilidad, o sea, cómo se encuentra. Si los circuitos neuronales que son adyacentes, ¿no? Que son digamos que están en otros caminos, otras carreteras neuronales, por así decirlo, se conservan o no se conservan. Entonces, ¿por qué son importantes las pruebas? Porque también vamos a detectar un probable deterioro, probable déficit en el funcionamiento ejecutivo. ¿Qué es el funcionamiento ejecutivo? Cuando se los explico, es como el director de orquesta, ¿no? Si vamos a una orquesta, están los mejores músicos del mundo. Digamos que esos músicos es la atención, la memoria, el lenguaje, planificación, flexibilidad, y son los mejores. Y el director se equivoca y le dan una entrada anticipada a los violinistas o le dice al trombón que suba el volumen y lo tenía que bajar. Pues la culpa no es de los mejores músicos, de las funciones que están conservadas. O sea, la culpa la tiene el director. Entonces, en este caso, el lóbulo frontal, que es como el encargado de regular, no sé, los impulsos, de planificar, de organizar, etcétera, es el que puede llegar a empezar a presentar algunas fallas. Entonces, tenemos que detectar si ese funcionamiento ejecutivo, ese director, está empezando a fallar y por ello se está afectando la atención y la memoria que hablamos hace rato. Bueno, en el episodio anterior, pues, la verdad es que nos ayuda a ver la evolución, la estimulación neuropsicológica que se tiene que hacer y el acompañamiento al familiar. Entonces, me parece que es importante para un complemento. Obviamente no van a llegar a mi consulta para detectar o diagnosticar Parkinson o no, pero es un complemento perfecto y es un tratamiento que nos va a ayudar a tener un adecuado control y mantener su mejor calidad y funcionalidad, ¿no? Claro. Fíjate, Andrea, yo quisiera preguntarte antes de pasar a los temas de la evaluación motora y demás, ¿qué haces o cómo le explicarías a los pacientes cuando te los mandamos nosotros a la batería neuropsicológica, al abordaje neuropsicológico? ¿Qué haces? ¿Qué evalúas con ellos? En que las evaluaciones es importante comentar, que bueno que lo preguntas, que son pruebas que son de lápiz y papel y de uso de material. O sea, en ocasiones se imaginan que van a ir a una resonancia o que los vamos a colocar frente a algún tipo de, pues no sé, de un software o algo así. La verdad es que solamente son pruebas de lápiz y papel en donde se realizan ejercicios que van a ir de un grado de dificultad muy sencillo a un grado de dificultad mucho más fuerte e intenso. ¿Por qué? Porque necesito ver el efecto techo, necesito ver el límite que tiene el paciente. Entonces, estas pruebas, les digo a los pacientes, están diseñadas para ver en dónde están funcionando bien todos los procesos. Si corresponden a su edad y número de años de estudios, que es muy importante compararlas con la misma persona, ¿no? En las mismas condiciones, o si ya están un escalón abajo, o 2 escalones abajo, o 3 escalones abajo, que en estadística conocemos como desviaciones estándar, ¿no? Entonces, si estamos un escalón abajo, o 1,5, o 2 o 3, de eso va a depender el diagnóstico. Entonces, les explico que dependiendo de en dónde se coloque, vamos a empezar a poder ayudarlos, ya sea farmacológicamente o en tratamiento para hacer ejercicios que estimulen esos procesos. Oye, ¿y qué evalúas, Andrea? O sea, ¿qué funciones intelectuales evalúas ahí? Te lo pregunto, fíjate, es curioso porque de pronto cuando le digo al paciente, bien, le toca valoración neuropsicológica y hay pacientes que me dicen, oiga doctor, pero voy a ir a hablar de mi vida, voy a ir a hablar de mis problemas o me van a hacer un examen. Entonces, ¿qué evalúas en esas pruebas de lápiz y papel? Ok. En esas pruebas vamos a evaluar la mayor parte de los procesos, orientación, ¿no? Orientación, por ejemplo. Por ejemplo, también la parte de atención que comentábamos. Que comentamos en algún tipo de session anterior. Todos los tipos de atención, verbal y visual. Se tienen que evaluar en las dos modalidades, ¿no? La parte del lenguaje, expresivo y comprensivo. La cuestión de la percepción, que es muy importante en la parte de Parkinson por las cuestiones visoespaciales, ¿ok? En las praxias, la motricidad de la vida diaria, eso es más, sí, en ejercicios de secuencia de movimientos, pero también es frente a cuestionarios de familiares. Que cuando hablamos de praxias, hablamos de aquellas tareas motoras que se aprendieron en la vida, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me sé vestir, ¿no? Y si se me olvida vestirme, a eso se le llama apraxia del vestir, ¿verdad? Es una apraxia del vestir.
Si se me olvida caminar, es una praxia de la marcha, ¿de acuerdo? Entonces evalúas las praxias, evalúas las tareas motoras aprendidas previamente. Exacto, también como comentaba es también un cuestionario dirigido al familiar porque a veces los pacientes ni siquiera son conscientes, ¿no? O sea, el familiar le cuesta trabajo abrocharse, ¿no? La camisa y no se da cuenta y el familiar es quien lo reporta. Entonces es, la verdad, un conjunto de pruebas, pero también de cuestionarios como en la vida diaria de los pacientes, una entrevista muy profunda. Bien. Además de la motricidad, obviamente vamos a incluir el proceso de memoria, en sus 3 facetas para ver en dónde está como el cortocircuito, por así decirlo, en dónde está fallando, dónde se está atorando la información. Y el funcionamiento ejecutivo, que es el director de orquesta que hace rato mencioné, que incluye muchísimas funciones. O sea, la retención de la información, la capacidad de tomar decisiones. En pacientes con Parkinson también medimos cognición social y juicio. Ok, ¿Ok? muy interesante. Y La cognición social, ¿qué es? es la capacidad que tenemos también para comprender e identificar nuestras emociones, pero también las emociones del que está enfrente de nosotros, el contexto social y cuál es la conducta más asertiva y la emoción que está presentando el otro en referencia como a nuestro actuar. Bien. Entonces, de repente hay pacientes que no identifican la emoción del otro, ¿no? Porque no saben en su juicio social evaluar qué es congruente, qué no es, qué es adecuado o qué es inadecuado, y por eso los adultos mayores que presentan enfermedad de Parkinson pueden llegar a tener una falla en su control de impulsos, ¿no? Pensar que está bien y es cuando dicen, pues que se desinhibe, así no era mi mamá o así no era mi papá, empezó a decir groserías o empezó a hablar mal o a criticar a la persona que estaba al lado del elevador y, ¿no? O sea, son conductas que empiezan a presentar y que también se evalúan y que se manifiestan en las pruebas, claro. Sin que esto implique, insistimos mucho, sin que esto implique en que sea una demencia. Y lo insistimos porque nos preguntan frecuentemente los pacientes si el Parkinson es igual a demencia o igual a Alzheimer. No, el Parkinson no es propiamente una demencia. Puede presentarse en algunos pacientes un deterioro de las funciones intelectuales, pero más bien no siempre las presentan y no significa que sea una demencia. Bueno, y No. por otro lado, digamos, esto que nos comentas ahorita es tus pruebas diagnósticas de la consulta, ¿no? Yo voy a hablar de qué hago en la consulta para diagnosticar al paciente y luego quiero preguntarle a Carla cómo es tu consulta geriátrica. Eso se hace muy interesante porque... Nos vamos a tardar 3 Sí, es horas. lo que quiero decir. La consulta geriátrica, digamos, lleva un tiempecito. Y mira que los neurólogos nos critican porque nos tardamos mucho en las consultas, pero bueno, los geriatras se llevan un ratote. Ahorita vamos a tratar de definir el por qué. Creo que los 3 en nuestra especialidad son consultas muy extensas, Sí. ¿no? Tú, por ejemplo, una prueba neuropsicológica la tienes que dividir, Sí, ¿no? siempre se tiene que vivir. O sea, yo aproximadamente me tardo como 5 o 6 horas, ¿no? En la realización de estas pruebas y evidentemente no se puede hacer el mismo día. O sea, En la hora 6 ya. sí, O sea, ahora el 2. sí, la 2. Evaluar cansancio. Sí. Entonces, lo que se hace es que se dividen, o al menos yo lo que hago es dividirla en 3 sesiones, porque también esto me permite darle pausas, ¿no? Darle descanso, empezar a evaluar su desgaste y cada una de las pruebas pues va a tener que reflejar el mismo resultado si es consistente en las diferentes sesiones para poder encontrar el diagnóstico. Ahora bien, no solo son la parte cognitiva, sino que sí me faltó mencionar hace ratito unas cuestiones emocionales. O sea, no le voy a preguntar como toda su vida, ¿no? O un análisis muy profundo, pero sí necesito saber la parte emocional totalmente de síntomas de depresión, ansiedad, apatía, etcétera, que también presentan específicamente los pacientes con enfermedad de Parkinson. Tengo que explorarlo en la entrevista clínica, con cuestionarios con los familiares, entrevista con familiares, y eso hace que también sea pues tan extensa la valoración y por eso se llama batería neuropsicológica. Es importante mencionar que he conocido o me han llegado informes de colegas o de personas que probablemente estudiaron un diplomado o algo y las pruebas que hacen son 3, ¿no? O sea, son de tamizaje. Sí. Entonces se fueron porque salen más baratas, salen en 2 horas y ya tienen un diagnóstico. Entonces, justo en esos momentos es cuando yo les digo, hay que tener muchísimo cuidado. Sí, eso es bien importante. Por favor, pacientes, que los médicos que visitan
tengan las credenciales adecuadas para lo que se están ofreciendo o los servicios que están ofreciendo. Si dice neurólogo, búsquenos en el Consejo Mexicano de Neurología, búsquenos en la página de profesiones del gobierno federal, búsquenos y vean si tenemos las credenciales que ofrecemos, porque si no, a veces lo rápido o lo barato sale caro, ¿no? Entonces, busquen, por favor, pacientes, que sus médicos tengan las credenciales, tengan certificación por los consejos mexicanos de la especialidad y listo. Bien, entonces yo voy a platicar un poquito qué se hace en la consulta para que le diga yo a alguien, me atreva a decirle que tiene enfermedad de Parkinson. ¿Por qué? Porque decirle a alguien que tiene Parkinson de la voz de un experto, pues es algo irreversible. O sea, no le puedo decir después ya lo curamos, ¿verdad? Eso no existe. Entonces, o qué cree, pues no era Parkinson, ¿no? Imagínense una situación así, ¿no? Es una barbaridad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, llega con nosotros a consulta el paciente. Número 1, tenemos que hacer un buen interrogatorio. Se dice en la literatura médica que un buen interrogatorio te da el diagnóstico. Sí, y yo siempre le digo a quienes son mis alumnos, a quienes nos mandan entrenamiento, etcétera, cuando tú vas a explorar a tu paciente a la exploración física, ya vas dirigido. No te paras a explorarlo sin saber qué tiene. Con el interrogatorio clínico debes de saber qué es lo que vas a ir a explorar para confirmar tu sospecha clínica y cerrar y hacer con la tijera, digámoslo así, clínica de tus sospechas médicas. Número 1. 2, hago una exploración. Y en la exploración neurológica busco, sí, hago una exploración neurológica general y después busco específicamente los trastornos del movimiento que quiero encontrar en mi paciente. Rigidez, lentitud, temblor, inestabilidad postural. Y esto hasta tiene una escala clínica que nos ayuda a saber qué tanta discapacidad motora, ¿no? En base a un puntaje, porque esa es la manera como vamos midiendo con el paso del tiempo qué tanto mejora el paciente, ¿no? Además de ayudarnos, cabe destacar, la prueba, comentaste ahorita, del UPDRS no es diagnóstica, es una escala clínica que te ayuda, exacto, te da un puntaje para saber qué tanta discapacidad motora tiene tu paciente. Pero obviamente nos ayuda mucho el orden como está estructurada esta prueba. Entonces, pues vemos qué tan rápido mueve una extremidad, la otra, las piernas, etcétera, qué tan rígido está, si el paciente o la paciente tiene el temblor, si el paciente o la paciente tiene inestabilidad postural. Y de ahí, ¿qué más hacemos? Algo que es bien importante, y estoy seguro que nos va a dar la razón, es más, Dani es la experta porque ella me ayuda a hacerlo, ¿sí? Es preguntar síntomas no motores. Porque mira, si tú tienes a un paciente que tiene lentitud en los movimientos, temblor en reposo, unilateral, el Parkinson siempre inicia de un lado, es unilateral en su inicio, y con la progresión y el paso de los años se va a hacer bilateral, pero va digamos, siempre va a ser asimétrico. Del lado que inició va a ser más profundo el déficit motor, vamos a decirlo así, los síntomas motores más marcados, ¿no? Bien, entonces lo tienes con temblor en reposo del brazo derecho, lentitud en los movimientos de brazo y pierna, la carita con hiponimia facial o disminución de la velocidad de los movimientos de la carita, estreñimiento, síndrome de piernas inquietas y trastorno, bueno, sueños vívidos. La verdad es que ¿qué le vas a pedir? O sea, discúlpeme, pero usted tiene Parkinson. ¿Están de acuerdo? Sí, de acuerdo. Entonces, bueno, preguntamos síntomas no motores. Tenemos de hecho nosotros una bitácora en donde el paciente va llenando un cuestionario, sus síntomas no motores, y luego tomamos una decisión clínica. Y si el paciente tiene Parkinson, se lo decimos, le echamos porras, iniciamos tratamiento y si requerimos estudios en ese momento, se los pedimos. ¿Tú qué haces en tu consulta? En mi consulta, bueno. Platícanos cómo se estructura hasta el diagnóstico. Hasta el diagnóstico, ok, sí. De acuerdo con el interrogatorio, la verdad es que yo sí veo todo. O sea, la verdad es que pregunto, les digo yo a los pacientes que los voy a confesar porque me interesa. Sí.
si son casados, si tienen novio, si son viudos, novia, todo el entorno social, el entorno económico, el entorno emocional, el entorno cognitivo, los síndromes geriátricos, enfermedades, cirugías, medicamentos. De verdad, yo les digo, a la consulta, por favor, tráiganme el cajón de las medicinas o la bolsa, porque siempre tienen muchísimas medicinas que no saben ni para qué, el familiar, todas, tráiganlas. Las acomodamos, hay veces que están tomando 2 medicinas iguales porque una se la dejó el cardiólogo, otra se la dejó el urólogo y bueno. Entonces hacemos una lista, una sola lista de todas las medicinas de todos los médicos con horarios para que sea un poquito más estructurado y más fácil para la familia, que a veces es, de verdad, es una labor titánica de los cuidadores. Entonces, bueno, tengo que ver todas esas áreas, el interrogatorio, la queja principal, el motivo de consulta. Y si el motivo de consulta es algún temblor o si yo lo veo, porque también desde que entra el paciente Eso es bien importante. al consultorio, ya tienes diagnósticos diferenciales. Ya lo ves, y lo ves rígido, lo ves igual con la hipomimia o con el temblor, y bueno, ahí sí ya enfoco mi exploración y ya las llevo un poquito más a hacerle la valoración de las pruebas de bradicinesia motoras. Exacto. De ahí ya tomas una decisión clínica, igual llegas al diagnóstico, e insisto, Es es un difícil. diagnóstico clínico, Ujú. ¿no? Difícil en algunos pacientes, y cuando tienes ciertas dificultades, entonces sí, le dices, mire, esto pareciera una enfermedad de Parkinson, pero veo algunas cuestiones, síntomas o signos, pues, atípicos para ser una enfermedad de Parkinson, y por lo tanto, sugeriría que hiciéramos resonancia y PET, o una resonancia, o en su resonancia veo X lesión, por lo tanto necesito que contrastemos esta resonancia, pero insisto mucho, cuando pides estudios, no los pides para confirmar el Parkinson, para que te diga el estudio que tiene tu paciente. El Parkinson se diagnostica clínicamente, ¿de acuerdo? Bien, muy bien. Y creo que no hay mucho más que decir. Algo que es bien importante, y lo voy a decir así abiertamente, siempre te decimos doctora Andrea, Así ¿verdad? lo iba a decir. Que siempre decimos doctora Andrés. Bueno, Andrea es maestra en neuropsicología, es licenciada en psicología. Esto es muy común, que nos ven de bata y nos ven en la clínica y o la doctora Andrea. Pero bueno, la doctora, la maestra Andrea, es que no me... no puedo decir. Andrea es maestra en neuropsicología, de hecho es profesora universitaria, y efectivamente es una maestría, no un diplomado, es una maestría, Con residencia. sí, así es, con residencia formativa, porque cabe destacar, muchos de estos diplomados, ya salía el tema, pero creo que vale la pena filetarlo, muchos de estos diplomados, ojo, son informativos. ¿Sí? O sea, tú puedes ir y tomarte un diplomado en X cosa, pero eso no te forma como médico, no te forma como psicóloga o neuropsicóloga, no te forma como especialista, te informa, Sí. ¿de acuerdo? Entonces no satanizamos a estos diplomados, pero no son formativos y por lo tanto, si no tienes los cursos formativos de tu especialidad, de la especialidad, siempre digo yo, como debe de ser derechito, entonces no deben de presentarse así. Sus pacientes, por favor, siempre fíjense, busquen a su médico en los consejos, en las instancias de gobierno pertinentes, y ahí deben de encontrarlos. Y si no, pues a lo mejor cambien de opción, porque tenemos la obligación los médicos de prepararnos y tener las certificaciones correspondientes para darles el servicio adecuado, para no tener errores y para que ustedes confíen en nosotros, ¿no? Bien, entonces... Pues bueno, nos despedimos. Voy a darle el paso a Dani, adelante. ¿Ok? Bueno, como tal, revisamos ya los pilares del diagnóstico. Resumen, es un diagnóstico completamente clínico. Los estudios paraclínicos de gabinete, imagen, etcétera, etcétera, nos ayudan a diferenciar o a dar los diagnósticos diferenciales de una enfermedad de Parkinson cuando realmente no queda muy claro. Pero si usted va con un médico para diagnóstico de enfermedad de Parkinson, que quede muy claro que es clínico. No se necesitan pedir más pruebas ni otras cosas, sino el experto en la materia le va a decir realmente el diagnóstico que tiene. Entonces,
Ha sido un gusto nuevamente poder compartir este espacio con todos ustedes. Esto fue Proyecto Dosis Neuronal, en podcast de medicina, de enfermedades neurodegenerativas, neurología y neurociencias. Nos vemos el próximo episodio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, campanita activada para notificaciones y nos vemos en el próximo podcast. Gracias.